Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en la entrevista central. Anímense a participar con sus preguntas a través de YouTube, a través de Twitter, también en Facebook. Manden sus preguntas que se las vamos a formular a nuestro entrevistado en el día de hoy. Así lo vamos a hacer para que ustedes también participen de la conversación. Hoy vamos a conversar con Víctor Bisonó Ito, quien es el ministro de Industria y Comercio y MIPYMES. Buenos días, Ito. Gracias por aceptar la invitación al Despertador. Gracias, Rosa, Nieve, qué bueno poder estar hoy otra vez con ustedes. Y ahí veo, Rosa, tú tienes como un nuevo look en los cabellos, te queda muy bien, ¿eh? Ay, gracias, gracias. Una bella extensiones. La falta de tiempo para ir al salón. Él dice que son extensiones, yo lo voy a demandar y él va a tener que demostrar. Yo creo que son naturales y te queda muy bien, o sea que gracias. No tienes que ir al salón. Lo lamento por la que te atienden, que van a tener una baja ahí en la cliente. Gracias, Ito. Gracias, Ito. Bueno, entremos de una vez en materia, Ito. El tema de los combustibles, y que es motivo de tantas opiniones, ¿no? Algunas está graciosa con la fórmula que se aplica a los combustibles, que la gente demanda mucho transparencia en esto. ¿Es posible variar esa metódica de medir y aplicar los precios de los combustibles, Ito, cada semana? ¿O vamos a estar atados eternamente con ese método de medir y de aplicar los precios? Sí, Ricardo, la verdad que es un tema que llama mucho la atención y con razón a la población, nosotros mismos, que mantuvimos una posición y la mantenemos ahora en cuanto a cuánto se paga de combustible, pero principalmente en qué se usa ese impuesto que se paga. Porque se paga en todos los países del mundo, en unos más, en unos menos. Nosotros estamos en término medio, vamos a decir. Al final, la preocupación debe ser en qué se usa ese dinero. Y lamentablemente es una fórmula que es muy, vamos a decir, tiene muchos datos. No es una fórmula local, es una fórmula que se usa también internacionalmente y que por ley se revisa todos los viernes. O sea, ¿qué quisiéramos nosotros? Primero, que llegue un momento donde la carga tributaria sea menos, obviamente, esa es nuestra visión económica de las cosas, y que además de eso se pueda hacer como se hace en Perú, por ejemplo, o en otros países, que cada 15 días que se revisan los precios, porque si no se convierte en un termómetro y en una distracción más que económica de la dinámica de la sociedad. Y yo creo que pronto, si Dios quiere, cuando la economía se reactive, el año que viene, como con los esfuerzos que se está haciendo del gobierno central y todos nosotros, principalmente aquí en este ministerio, que es mucho más que hidrocarburos, se pueda revisar todo eso. Ito, usted fue muy enérgico en campaña cuando hablaba de la fórmula adecuada para calcular los precios de los combustibles. Sin embargo, durante su gestión siguen subiendo los combustibles. La gente se pregunta qué pasó, si es que una es con guitarra y otra con violín, o qué es lo que le impide a usted como ministro de Industria y Comercio ponerle un tope a los precios de los combustibles. Rosa, no es asunto de guitarra y violín. El dominicano toca todos los instrumentos. Por eso tenemos buena bachata, buen merengue y bueno, y una cultura espléndida. Yo creo que el video que nosotros grabamos se explica por sí solo. Nosotros señalábamos el componente que hay impuesto y en qué se usaba ese impuesto. Que yo creo que las elecciones nos dieron la razón al final de cuentas, porque fue una barrida contra el gobierno de turno del PLD, que la gente se cansó de la impunidad y de la corrupción. Entonces, lo otro es cómo se aplica y la transparencia con que se tiene que aplicar. Situación que nosotros reclamábamos desde la oposición y que estamos dando y daremos desde el ministerio, para lo cual estamos preparando una campaña didáctica de qué es cada componente, qué significa y cómo se hace. Otra cosa es tergiversar la posición nuestra y usarla políticamente, que no nos han dado ni un día de descanso desde que nos sentamos aquí donde estamos hoy, para distraer quizás y poner la atención en otra cosa. Pero ¿por qué siguen subiendo en su gestión? ¿Cuál es el obstáculo que impide ponerle un tope? Si puede detallarlo para que la población pueda entenderlo. Claro, Rosa.
Y eso es lo que vamos a hacer y estamos haciendo, incluso se publica como siempre se ha hecho, porque no depende del ministro que suban o bajen. Depende de una serie de factores que son fórmulas, vuelvo y repito, no solamente de República Dominicana, sino internacionales, que se calcula cuál es el precio final. Y nosotros lo que hacemos es aplicar la ley y publicarla. Te repito, vea el video con calma, mira a lo que yo me refiero y verás que lo están distrayendo en el mensaje que nosotros hemos tenido, mantenemos y vamos a transparentar desde aquí. Tito, algo que llama mucho la atención es por qué la ley, pues no es un problema de ustedes como ministros, todos han pasado y el comportamiento ha sido el mismo, ¿por qué la ley es tan inequitativa, tan desigual? Un poderoso que anda en una jipetota grandota o una empresa que consume combustible puede hasta pagar menos que un motoconchita o que un chofer de carro público. ¿Por qué la ley es tan desequilibrada? ¿Por qué no se arregla eso? Y se pone proporcionalidad como otros países. Bueno, la ley es la ley. Y el Congreso, por ejemplo, hasta hace 2 o 3 meses, ¿verdad?, que pasaron las elecciones, tuvo 16 años bajo el control del gobierno pasado. Y anteriormente también así. Esperemos que las cosas se normalicen, se revisen, y yo tengo la misma posición, que yo creo que es el fondo de lo que tú planteas, que lo que más tienen, más paguen, pero no solamente ahí, sino en todo. Ahora, lo importante de esto es que desde aquí, desde el ministerio, tenemos muchas más cosas. Nosotros tenemos 5 pilares en este ministerio. Por ejemplo, la zona franca y regímenes especiales, que ahora está la situación mundial del acercamiento a la costa de los Estados Unidos para atraer las inversiones que hoy tienen en China el capital americano, y que nosotros nos estamos preparando para eso. Los call centers, lo que son los dispositivos médicos, lo que son el área de tabaco, que ha crecido, porque incluso con la pandemia en el mundo entero se han consumido todas las reservas de tabaco que había, y nosotros somos los número 1 en el mundo. Nosotros tenemos aquí lo que es el comercio interno, que son la Federación de Cámaras de Comercio. Nosotros tenemos la industrialización para hacer un solo músculo de la industria local, para crear un dinamismo no solamente de la economía, sino del trabajo, del empleo libre, del empleo que no tenga que depender del político, que no tenga que depender de un favor. Porque hoy día, ¿cuál es la principal meta que tiene quizá un joven? Un empleo en el Estado, un empleo incluso desproporcionado, porque se desvirtuó lo que es el trabajo y lo que es regalarle un dinero a la gente para que se quede en su casa. Y nosotros estamos tras la búsqueda de los 600,000 empleos que ha señalado el presidente Abinader, y que estamos construyendo día a día, visitando cada empresa, visitando cada clúster, visitando cada región, para ver en qué podemos nosotros ayudar a ese incentivo para que la economía arranque. Ito, bueno, vamos a hablar incluso de la ley de competitividad, pero no quisiera pasar a ese tema sin que nos quede claro, porque la gente nos está escribiendo aquí en YouTube que tampoco tienen claro el tema de qué usted propone ya en la práctica para que desciendan los precios de la gasolina, de todos los combustibles en República Dominicana, que tenemos uno de los más costosos a nivel mundial, esos precios. ¿Qué usted propone? ¿Cuál va a ser detalladamente esos pasos que usted dice que vamos a dar para que empiecen a descender los precios a partir del año que viene? Vamos a ver, parece que no me he explicado bien entonces, y lo repito con mucho gusto. La fórmula que se aplica en República Dominicana es la misma fórmula que se aplica en otros países, y tiene muchos componentes de factores que no dependen de la República Dominicana y de la economía, que dependen más de la economía global. Dólares, petróleo, transporte, dinámica que a veces incluso cansa, que dicen, bueno, factores climatológicos obligan a cerrar la refinería y eso sube tanto, y se refleja de esa manera. Pero yo les prometo que en los próximos días vamos a sacar una campaña didáctica para que la puedan, al igual que yo, cuando llegué aquí, comenzar a conocer con el detalle. Ahora bien, Rosa, yo espero que la vieja fórmula que se adecue a la ley, para que ustedes también conmigo
puedan ver que los impuestos que se pagan por ley también sean bien aplicados. Y esa transparencia ustedes puedan saber, bueno, a dónde va. Porque ¿qué es, en definitiva, lo que a mí me inquietaba y me seguiré inquietando hasta que Dios disponga de mí? Por ejemplo, ¿qué fue Odebrecht? ¿Qué fueron los Tucanos? ¿Qué fue la ISOE? ¿Qué fue tantas denuncias, como lo decía Nieve ahorita, que quedaron solamente en enunciado? Bueno, contratos que a la vista de todo el mundo tienen vicios de corrupción, en otros países también, que se pagan con los impuestos que nosotros pagamos. Corrupción que se paga con el impuesto que se paga cuando se echa gasolina. Y eso no debe ser. Hito, Entonces, ahora que usted menciona la palabra economía, corrupción, ¿ha encontrado hechos irregulares dentro del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME usted durante su gestión, y cuáles, en caso de que sea afirmativa su respuesta? Por ahí pasó un campeón que declaró más de 300 millones con menos de 40 años y sin conocerle a nadie fortuna nunca, ni se sacó la loto, ni nada. Son cosas que pasan y se quedan así. Sí, a propósito, este es un ministerio, ya le explicaba hace un rato, que tiene 5 pilares: zonas francas, regímenes especiales, comercio interior, pyme, comercio exterior y todo lo que tiene que ver con lo que nosotros procuramos en persecución de los 600.000 empleos. Bueno, pero aquí no es un ministerio que se hacen grandes contratos, que se dan grandes licitaciones. Lo que sí yo le puedo decir es que estaba totalmente desarticulado. Sobre nóminas que se pagaban directamente de presupuesto y que nosotros tardamos quizás algún tiempo porque no la teníamos a mano. Por ejemplo, el tema que ustedes trataron la semana pasada y que yo de vez en cuando, cada vez en la mañana que le puedo poner en sintonía, los veo a ustedes, la publicidad. Hubieron contratos en el 2019 por 112 millones de pesos, con 169 medios. En el 2020, 57 medios con 92 millones, que todavía siguen, porque son contratos que no terminan el día que tú entras, son contratos que tienen obligaciones contractuales y que hay que lamentablemente esperar que termine, pero en lo que nosotros estamos aquí llevamos un ahorro solamente en publicidad de 19 millones y de nómina ni hablar. Lamentablemente. ¿Había nómina paralela de esa nómina fantasma que aparecieron en algunas instituciones? ¿En dónde no, Nieve? ¿En dónde no? Pero de manera específica, Hito, ¿qué usted encontró en Industria y Comercio que le parece irregular, que debe ser revisado? Rosa encontró 8 nóminas en una institución. ¿Cuántas usted encontró? Aquí muchas, varias, incluso hace 2 o 3 semanas, una que ni siquiera se desprende de aquí mismo, sino que vino directamente, parece que de la administración del Ejecutivo. Ahora, lo principal es una dejadez en cuanto a las ocupaciones y a las obligaciones del ministerio. Yo pudiera hablarle, por ejemplo, del mismo edificio donde estamos hoy, que es un edificio que adquirió el Banco de Reserva, se lo entregaron al ministerio para consolidarlo, pero si aquí no hay un restaurante, aquí no hay una cafetería, la gente come en su escritorio en los pasillos, aquí no hay una cantidad de parqueo necesario para los que trabajan aquí, mucho menos para los visitantes. Pagamos 24 millones de pesos mensuales a un 16% de interés. Eso es algo imposible. No tenemos, por ejemplo, garantía de vicios ocultos con las filtraciones, con los daños del aire acondicionado. Pero Nieve y Rosa, yo lo que le digo a ustedes es que en cuanto a lo que yo veo, el compromiso que yo he asumido con el presidente, que ha puesto sobre mis hombros una confianza, lo que el país espera de mí es ponernos a trabajar. Nosotros este fin de semana estábamos en Puerto Plata impulsando la industria del ron, que es una marca país, que paga solamente la industria donde estábamos más de 7.000 millones de pesos al año y que tiene miles de empleados. Nosotros estábamos el viernes con el clúster de la zona franca de servicios de call center, que para este y el próximo año ya tenemos una propuesta y una proyección de más de 10.000 empleos. La semana pasada también, a principio de semana, estábamos con el Scotiabank
inaugurando la zona franca de call center de ellos, que es regional, y atienden en francés, en inglés, en español, y también ya tiene un crecimiento. Lo mismo el informe del tabaco que le entregamos al presidente en tiempo récord, en menos de 30 días, donde ya proyectamos y vemos cuáles son las barreras que podemos eliminar para que podamos seguir produciendo y que la producción llegue al campo, no solamente a la manufactura de zona franca, que se vuelva a sembrar tabaco al campo. Nosotros la semana pasada... ¿Y han tenido que cerrar industrias, Hito, por el COVID? Estuvimos aquí en Industria y Comercio comiendo con Roger Noriega, con Díaz Balar y con 2 asesores americanos para tratar el tema de acercar las inversiones americanas a la República Dominicana. Nosotros hemos estado día a día ocupándonos de todos los frentes. Con el ministerio firmamos un acuerdo con Philip Morris para la eliminación de los ilícitos. Firmamos un acuerdo con el Banco de Reserva para lanzar Confíe, que es un programa para los incentivos a los emprendedores con un fondo fiduciario. Nosotros hemos estado dándole seguimiento para rehabilitar el ministerio, vuelvo y digo, en la persecución de los 600.000 empleos que debemos nosotros buscar para que los dominicanos sin bandería política, sin ningún tipo de preferencia, puedan acceder a empleos privados y de calidad. Y todo eso que dice Rosa sobre si han cerrado empresas, aprovecho para ligar la pregunta. Ricardo, pero espérese, haga la pregunta, quédense ahí los dos en segundos, porque tenemos que concluir la transmisión por Colorvisión para seguir en nuestras redes sociales. Conéctense ahora a través de YouTube, a través de noticiassn.com, también Televisión Dominicana, Rosa, en Estados Unidos y las Islas del Caribe. Pero espérese, Hito, tenemos que concluir la transmisión. Quédese con nosotros. Seguimos por las redes ahora, toda nuestra plataforma. Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos presentó. Ahora sí, seguimos la conversación con Víctor Bisonó, quien es el ministro de Industria, Comercio y MIPYME. Se quedó una pregunta, Hito. Sí, la pregunta, Hito, la pregunta era a propósito de las empresas que han cerrado. ¿Y cuál es la situación de las MIPYMES que han sido tan golpeadas por el tema de la pandemia, ¿no? Y la crisis económica? ¿Qué están haciendo ustedes para recuperar las MIPYMES, que son tan importantes, generadoras de empleo? Ok. Lamentablemente sí, el mundo se ha visto golpeado por el COVID-19 y hay empresas que han recesado, otras que han cerrado y lamentablemente algunas que se han perdido. Y lo que se ha enfocado el gobierno desde asumir el mandato es en rehabilitar y acompañar a la MIPYME principalmente y a las empresas de todo tipo, porque es un encadenamiento. Por eso les señalaba que nosotros vemos el sector empresarial como un solo músculo de dinámica para la economía, para impulsar la economía. Y por eso ustedes pueden ver en las redes del ministerio y en la de nosotros también la visita presencial a todos los sectores, pequeños, micro, medianos y grandes de la producción nacional. Con las pymes les señalé que hemos puesto a funcionar varios fondos de contingencia. El Banco de Reserva, por ejemplo, y tiene a disposición más de 6.000 millones de pesos. Los bancos privados también tienen otro programa. Nosotros con el de Confíe tenemos acuerdos que hemos estado rehabilitando y dándole seguimiento y visitando con las universidades, no solamente para la formalización, sino también para que sepan el encadenamiento interno y la eficientización de sus operaciones para que puedan seguir adelante y poder salir con la competencia y la supervivencia en este momento de crisis. ¿Cuántos empleos perdidos? Bueno, se estima en sentido general que hay casi 1 millón de parados cuando nosotros entramos, parados, no necesariamente perdidos. Te pongo un ejemplo. En enero del año pasado habían 172.000 empleos en zona franca. Hemos recuperado ya 152.000 empleos. Nos queda poco para llegar a la cifra. Sin embargo, hemos crecido en 3 renglones. Y estoy hablando de esto, que quede claro que todo es inversión privada, lo de zona franca, inversión privada. Hemos crecido en lo que es el tema del tabaco,
se está ampliando ya y hay nuevas infraestructuras y nuevos empleos. Se creció en los call centers y se ha crecido también en los dispositivos médicos. Entonces ya viene una renovación. Por ejemplo, con el presidente estuvimos en San Pedro de Macorís inaugurando 6 naves nuevas que ya están comprometidas y que hay nuevas demandas. Y así todos los días. En el sábado, nos escribe de Santiago, ingeniero H, que están esperando unas inversiones de origen americano para hacer también unas naves para traer más tabaco y comenzar a trabajar. Y hay otras empresas que ya han comenzado a anunciar, iremos próximamente a San Francisco, hay una empresa internacional que me reservo el nombre que va a anunciar una inversión para este y mediado año que viene de más de 70 millones de dólares. ¿En qué área va a ser esa? Bueno, del alimento. Sí. ¿Y el cacao? ¿Vamos bien? Vamos muy bien. Hay productos que son emblemáticos de República Dominicana y que se siguen consumiendo. El cacao es una marca ya importantísima que entra dentro de marca país. El orgánico y el cacao en sentido general. Pasa lo mismo con el aguacate, pasa lo mismo con el guineo, pasa lo mismo, y lo repito, con el tabaco, que somos los número 1 en el mundo. Hay productos que ya son marca país, pasa lo mismo con el ron de República Dominicana. Nosotros somos los 4º productores y consumidores de ron en el mundo. Estamos abriendo un mercado como el ruso, donde ya se venden más de 200.000 cajas anuales. Yo creo que República Dominicana no es solamente aquello del poeta Pedro Mir, de que estamos en el medio del sol, sino que realmente estamos bendecidos por Dios. Nuestras playas, la dinámica que tienen los dominicanos y además lo que estamos produciendo. Y yo creo que lo principal es tener fe. Hito, la ley de competitividad. El país va a salir adelante. La ley de competitividad y también los incentivos a los emprendedores, a las micro y pequeñas empresas. ¿En qué se está trabajando con eso en estos momentos para ver si hay algo alentador para ese sector? Y también las crisis a veces hacen que las personas puedan renovarse. Hay productos nuevos en los que nosotros vamos a empezar a tantear a ver cómo nos va. ¿Cuáles? Fíjate, cuando salimos del Congreso, participábamos en la Comisión de Industria y Comercio. Ya se quedó con pendiente de informe y de que la conozca la Cámara de Diputados, la ley de Proindustria, que es una ley que va a permitir que las utilidades que se reinviertan en hacer eficiente las maquinarias de una empresa van a tener ciertas excepciones. Eso es una ley que ya se hizo en una oportunidad y que permitió que las industrias de República Dominicana sean competentes, se modernicen, puedan ofrecer los productos de calidad y con la continuidad y el volumen que le va a permitir que los que lo vayan a consumir lo puedan contratar. Sí. Y le digo, por ejemplo, la zona franca de la República Dominicana consumen 81% de sus insumos que lo traen de fuera. Nosotros nos estamos preparando para que la industria local se lo suministre, si no todo, que sería lo ideal, en una gran parte. Y eso va a dinamizar, vuelvo y digo, un músculo nacional que va a estar enfocado en una producción importantísima. Esto ha sido así en otras ocasiones, resulta, crea una dinámica de empleo, mueve la economía. Así que nosotros estamos muy esperanzados y poniendo todo nuestro esfuerzo, trabajando 18 horas diarias para que haya resultados lo más rápido posible. Finalmente, de mi parte, Hito, el acuerdo, que todavía no se conocen los detalles, del gobierno con Barrigol para recibir pago adelantado de impuestos. ¿En qué consiste? Si tiene algunos detalles generales. ¿Y por qué, si el oro estaba tan barato cuando se firmaron esos primeros acuerdos, a 400, a 500 la onza, hoy está casi en los 2.000? ¿Por qué no se revisan esos acuerdos cada cierto tiempo? Para nosotros beneficiarnos también de ese repunte que tiene el precio del oro, que solo le da beneficio a las transnacionales como Barrigol. Lo importante de esto es que, tal cual tú lo dices, son commodities. Ahí entran muchos rubros, no solamente el oro. Pasa lo mismo con algunas de las preguntas anteriores, con los hidrocarburos. Se compran y si tú lo puedes comprar a futuro,
a 2 años, incluso se le saca seguro para que el precio pueda ser el que se comprometa. Y todo eso hay que revisarlo permanentemente. Lo importante de esto es que hay una señal de que el país cuenta con recursos que si se obtienen de manera amigable con el medio ambiente, primero amigable con el medio ambiente, que no haya daño permanente, puede ser usado en tiempo de crisis como se ha hecho actualmente. Es un recurso que se ha hecho en muchas ocasiones, los adelantos, y no solamente con este tipo de empresas, a veces adelantan otras empresas que tienen inversiones en República Dominicana y que son de carácter internacional. Pero lo importante de esto, Rosa y Nieve, es la confianza que hay en el nuevo gobierno. Fíjense, desde que el presidente Abinader asumió su rol de presidente junto con su equipo ministerial, el dólar se estabilizó, no hay problema de dólar, volvieron otra vez las reservas. Pero Ricardo lo que le pregunta es que a cambio de qué, ¿qué le vamos a dar nosotros a la Barrick, Hito? ¿A cambio de qué se adelantó? Escúchame, Rosa, que no te oí cuando me interrumpiste. Ricardo le pregunta, es que vamos a dar nosotros a la Barrick, ¿a cambio de qué se hizo esa negociación? Nada, no se da nada. Ni extensión del contrato ni nada. No, en absoluto. Porque nunca se ha hecho así. O sea, esto no es una modalidad, es una modalidad en base a la confianza de los actores, en base a que en República Dominicana se puede invertir porque va a haber garantía jurídica, porque ya sea en lo público o privado se van a respetar los acuerdos, pero no es porque haya cambio absolutamente. Ahora el gobierno central explicará en su momento cuánto es, qué tiempo significa eso de avance, cómo lo van a descontar, cosas que yo todavía hoy no desconozco, pero es así. Es algo que no es de ninguna manera ninguna renegociación. Bueno, dos preguntas, Ricardo, antes de irse de los amigos televidentes, solo vamos a poder hacer dos. ¿Qué va a pasar? Bueno esto, Rosa, pregunta guerra civil. Coge alguna, Rosa, de los amigos que hayan escrito algo, vamos a darle participación. Sí, a eso voy. Guerra civil, pregunta en YouTube, dale. que qué va a pasar con la mano de obra haitiana. Desde nuestro punto de vista, que no es nuestro rol en el gobierno, debe de ser regularizada. Nuestra posición siempre ha sido la misma, incluso por eso nos sumamos al gobierno de Luis Abinader y a aportar en lo que nosotros podamos, porque coincidimos en muchas cosas. Ya ustedes vieron la posición del canciller. En República Dominicana no es la solución del problema de Haití. Nosotros somos parte, pero no somos la solución. Necesitamos mano de obra, pero tiene que ser mano de obra formalizada, que respeten nuestras leyes, que respeten nuestra constitución, nuestra cultura, y es lo que siempre hemos hecho. En lo que me atañe a mí, tuvimos hace 2 semanas también en la frontera, con el ministro de las Fuerzas Armadas, con el ministro de Salud, con un representante de la Cancillería, de Aduana, el director de Migración, que ha estado muy activo dándole seguimiento, para ver la formalización en un plan piloto de lo que son las aduanas y el comercio entre los dos países, respetando siempre primero el tema de la salubridad y el tema que hoy nos afecta a todos y que hay que tenerlo muy pendiente, que es el COVID. Eivel Rijo pregunta que él solicitó un préstamo porque quiere impulsar un negocio en el Banco de Reservas y le dijeron que no, que necesitaba más movimientos. ¿Qué va a pasar cuando una persona que sea emprendedora se acerca a una institución como el Banco de Reservas a solicitar un préstamo? ¿Se le va a dar más facilidades de manera contundente, Hito? ¿Qué va a pasar con los micros y pequeños empresarios? Bueno, es que los micro y pequeños empresarios tienen un sinnúmero de ayudas y de asistencia. Confíe, por ejemplo, es lo único que necesita es presentar su plan de negocio. Ni siquiera necesita presentar estado de cuenta, ni garantías, ni nada de eso. Pero tiene que ir, empaparse y tratar de entrar dentro de las formalidades, que hay diferentes capítulos. Quizás él fue a buscar un préstamo común. Yo ese detalle no lo tengo, tú no me lo has dado tampoco, pero que se acerque a lo que es el programa Confíe, y yo estoy seguro que ahí, si presenta solamente un plan de negocio, tendrá el acompañamiento. Gracias.
Muchísimas preguntas se nos quedaron para una próxima entrevista. Gracias a quienes interactúan con nosotros a través de YouTube. Esa es una buena ocasión para que me inviten de nuevo, Rosa. Así será. Gracias al ministro. Un placer siempre estar con ustedes. De Industria, Comercio y MIPYME por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Gracias, Ito. Momento de una pausa. Ya regresamos con la segunda hora del Despertador.